Rodolfo Flores Cienfuegos. Él trabaja en la Universidad del Salvador y pues él fue testigo de la gran manifestación en 1965, la manifestación de maestros de primaria y secundaria en todo el país. ¿Qué significó la marcha de 1965? Bueno, mira, en verdad no fui solo testigo, sino que fui coordinador, promotor, porque los promotores fuimos 6, que fue Mario López Alvarenga, Meli Anaya Montes, Carlos Mauricio Flores Cardona, Juan José Humberto González, Erasmo Cermeño y tu servidor. ¿Qué significó para nosotros la marcha? Bueno, la situación del país estaba, pues sí, estructuralmente deficitaria, un medio de depresión. Entonces, ya anteriormente a llegar a la marcha habíamos recorrido todo el país organizando los maestros, que a su vez estos organizaban los padres de familia para hacer conciencia de la situación del país, ¿verdad? Y teniendo nosotros como bastión pues las necesidades de reivindicaciones del maestro, pero no era solamente del maestro, y ese es el gran significado sociopolítico. Sabíamos nosotros que el maestro iba a ser vehículo, la maestra y maestro iba a ser vehículo para hacer conciencia en los demás grupos sociales que estaban a su alrededor de la escuela. Es el gran significado. Luego después la historia nos dio la razón, porque ya ves, las nuevas protestas que hicieron en las distintas organizaciones sociales y políticas del país, que llegamos hasta la guerra. Y si tú examinas muchos elementos de la guerra, fueron líderes de maestros que formaron pues a muchas células, a muchas agrupaciones también. Ejemplo, Mario López fue el comandante Venancio. La Mélida fue la compañera de la FPL. Dimas Rodríguez, que también es el nombre como el seudónimo, pero el nombre era de apellido, se me Alberto Solórzano, ¿verdad? Bueno, y tenés al actual ministro de Educación, era Leonel. Cuando nosotros empezamos, Leonel estaba estudiando todavía en la normal, Maferrer. Llegamos a Quezaltepeque y él era muy inquieto. Así que, en resumen, pues sí, ese fue un movimiento sociopolítico. Tan es así, si tú analizas la carta de peticiones que le presentamos ese 25 de junio de 1965 al entonces presidente de la República, coronel Jorge Alberto Rivera, allí no hay solamente peticiones del maestro, sino que estamos pidiendo reivindicaciones del pueblo salvadoreño. Ese es el gran sentido sociopolítico de esa gran manifestación. ¿Qué trascendencia tuvo? Bueno, ahí lo viste, si a las personas que vieron que observaron toda la calle del Parque Cuscatlán, toda la Rubén Darío, la avenida Cuscatlán, hasta llegar a la ex casa presidencial, era toda la gente saliendo a la calle viendo que jamás se había visto eso aquí en el país, porque de toda la república vinieron. Ahí está, pues ahorita les dejo ahí pues el nombre, cómo nos organizamos por departamento. Teníamos una mística de organización precisamente y todos participamos aquí, así que eso te podía concluir, pues, tuvo un significado sociopolítico de su impulso pues para las nuevas generaciones y a ver cómo se transformaba el país. Bueno, hoy vivimos pues una época que estamos pues tratando de impulsar el cambio. Todo eso es producto pues de aquel entonces. Se hicieron muchos cuadros, incluso los estudiantes. Ahí ves a Gerson Martínez, él era el presidente del MER, ¿verdad? Ves a Ardes, se formaron organizaciones también, MERS, Ardes, PTRR, etcétera. Ves el caso pues del Perico Jovel, el papá que ya murió, del señor Jovel, que era director del instituto de la Unión. A él lo comisionamos, él es el coordinador general de maestros de allá de la Unión. La niña Alicia Salandía, la mamá del actual viceministro de Gobernación, también era coordinadora de San Miguel. Y así sucesivamente podemos ver en ese material que les dejo ahí, ¿verdad? Podemos ver cómo se organizó esa
esa marcha, que llegamos como punto culminante en ese año el primer Congreso Nacional de Educadores, que fue inaugurado el 7 de diciembre de 1965 en el Teatro Nacional, inaugurado por el señor presidente de aquel entonces, Julio Alberto Rivera. Y vinieron delegaciones de otros países, por ejemplo de Costa Rica, ahí les dejo los cablegramas que mandaron, y también del Sindicato de México, de Profesores de México también. O sea, fue una cosa pues que allí fue. Después, el último punto de la agenda del Congreso, eso era formar una asociación. ¿Cómo se llamó esa asociación? Que surgió a los 5 minutos del 10, o sea, en la madrugada del 10 de diciembre del 65, se llamó Andes. Luego después alguien preguntó, dijo, Asociación Nacional de Educadores, dijo, no, pues tenemos que poner un calzo simbólico. ¿Cuál es el calzo simbólico? 21 de junio de 1965. Ahí están todos los participantes, los 126 organizadores y miembros del primer Congreso Nacional de Educadores. Algunos obviamente ya murieron, ¿va? Por ejemplo, el papá del Pelito, don Efraín, el papá de el Perico Jovel ya murió, ¿va? Desde luego, pero, o sea, que él fue director de una mesa. Los otros no sé si todavía están, ¿va? Pero esa es la labor precisamente que vamos a hacer, ¿va? Que espero que la fructifiquemos, porque es realmente un gran legado histórico que es necesario reivindicar. Entonces, en esos folders antiguos que se ven con fechas antiguas de los 65, estaba ojeando un poco, ahí está, cada folder está como la ponencia. ¿Qué contienen esos folders? ¿Qué hay ahí? Correcto. Empieza ahí en 1964, ¿verdad? 1964 ni pensábamos hacer todavía la manifestación. ¿Qué sucedía? Yo siempre he creído que las escuelas normales formaron una mística en los estudiantes, y una mística también de combatividad y de solidaridad, por una razón muy sencilla. Pasábamos ahí internos. Entonces pasábamos internos, venía gente de distintas partes de la República, ¿no? Ya sea a la Escuela Normal Alberto Maferrer, la Escuela Gerardo Barrios de Santana, la Escuela Normal de Francisco Gaviria de San Miguel, la Escuela Normal Rural de Izalco y otras secciones que había en el país. Entonces convivíamos ahí, ¿va? Noche y día, y estudiábamos. Y ahí pues entonces vino esa solidaridad. Pero después en 1900, no estoy seguro, 52 o 53, se abrió la Escuela Normal Superior para formar profesores de educación secundaria. Nos reclutaron ahí varios, pues, y resultó que éramos casi los mismos que habíamos estado en las escuelas normales. Entonces nos volvimos a esa hermandad, se vino a hacer pues más grande. Por cierto, uno de ellos que tienen ustedes ahí de homenaje a Félix Ulloa. Félix Ulloa fue un profesor de educación secundaria también, especialidad matemática. Ahí nos encontramos nuevamente. Bueno, pues el punto era que siempre nos reuníamos en la normal a platicar. Y eso es lo importante. Entonces había venido de Puerto Rico Tito Livio López, que ya murió, con una novedad de las escuelas, con los planes básicos de orientación vocacional. Entre esas cosas dijo, bueno, ¿cómo hiciéramos? Estamos comentando, ¿verdad?, que casi todos los hipotes que salían de distintos lugares del país de plan básico ya no tenían mayor porvenir, se quedaban allí en los pueblos, ¿verdad?, perdiéndose en el vicio, en el ocio y todo lo demás. Y entonces vino Tito y le dijo, no, ojalá pudiéramos implementar estas técnicas de orientación vocacional. Entonces alguien se le dijo ahí del grupo, hombre, le dije, ¿por qué no lo hacemos aquí en el instituto que este es el director? Era en Tonacatepec. Entonces ahí vas a ver precisamente una convocatoria, un programa que dice Semana de Orientación Vocacional, que es patrocinada por la AMPLES, o sea, la Asociación de Maestros Profesores de Educación Secundaria, y el plan básico de orientación del plan básico de Tonacatepec. Concluimos eso,
ahí, y ahí están las fotos también. Cuando habíamos clausurado, veníamos un viernes, ahí por el Cantón Limón, en Soyapango, cuando veníamos en el carro, alguien dijo, miren qué bonito, cuántas organizaciones, la UMS, la Unión de Maestros Salvadoreños, que había formado Mario López allá en ¿cómo se llama?, en Vía Delgado, yo que representaba la promoción de maestros de la Maferret del 53, y la AMNE, dijimos, bueno, hicimos este asunto, algún día nos podemos unir. El 8 de septiembre de ese mismo año, resulta que el Diario de Hoy sacó en Madera, presentan ley de protección social para el Magisterio Nacional. Llegamos allá a Tonacatepeque, los compañeros que viajamos todos los días dijeron, miren esto, hablemosles a aquellos de allá a la Normal Superior para ver qué hacemos sobre esto. Claro, era un incentivo, ¿no? Pero pasamos todo el día queriendo llamar y no se podía, pues claro, la comunicación era de magneto, el teléfono, y no pudimos. Pero cuando nos bajamos en el vehículo, en el bus, en el Ula Ula, estudiamos ahí en la universidad, que entonces está donde está el Hotel Rizoy. Antes allí era el antiguo edificio del Colegio Sagrado Corazón. Bueno, ahí y hablamos por teléfono al Normal Superior. Nos contestó Erasmo. Erasmo era el secretario de la Normal Superior y la Mélida era la subdirectora. Entonces le hablaba, Erasmo, mira, hombre, puchica, dijo la palabrota. Entonces dijo, nosotros hemos querido todo el día reunirnos para decir, reunámonos hoy en la noche. Ok, va pues. Y nos reunimos ahí en la Normal Superior. ¿Qué hacemos? Vamos donde Mauricio Flores Cardona era el director del Instituto Nacional Nocturno Manuel José Arce. Vamos, y fuimos ahí. En aquel entonces Rodolfo Soto Campos, ¿verdad? Y le dijo, a Canegüe le dio así le decíamos a Mauricio, y tocó la campana. Ellos tenían una clave, ¿verdad? Tantos campanazos para alguna cosa. Entonces suspendieron las clases y llegaron como 60 y pico profesores, no me acuerdo muy bien. Y dijeron que sí, que apoyáramos, que no sé cuánto, y que convocáramos para el domingo 12 o 13 ahí a la Normal Superior a nivel país. Y efectivamente, y vas a encontrar ¿cómo se llaman?, las invitaciones que publicamos en el Diario de Hoy y en la prensa gráfica. Dice promoción de los maestros egresados de la Maferret del 53, asociación de profesores normalistas de la Normal Superior, asociación de maestros de Tonacatepeque, que se convocaba al día domingo a las 9 de la mañana ahí en la Normal Superior para dar a conocer esa ley de protección social. Y efectivamente llegaron, muchos, ¿verdad? Llegaron, recuerdo yo lo más significativo, hasta unas monjitas de San Vicente y de Cojutepeque y de todo. Entonces ahí está también la foto, la primera foto que sacamos ahí, ¿verdad?, que dijimos que apoyamos esa ley y que vamos a empezar. Esa fue la chispa para comenzar a organizar. Y así poco a poco fuimos a platicar con los creadores de esa propuesta, ¿verdad?, que estaban en la Asamblea Legislativa, que el líder era el actual doctor Abel Salazar Rodeno, todos de la Democracia Cristiana, Héctor Dadiresi, Manuel, Toño Morales Eli, y etcétera. Ahí estaba. Bueno, y comenzamos a trabajar, ¿ya? Pero después alguien nos dijo, el doctor René Roldán, que era el subsecretario del Ministerio de Salud, nos llamó a Mario López y a mí, nos dijo, miren, esa ley no tiene posibilidad, porque mucho pisto, él era técnico, no le creímos mucho definitivamente. Pero bien, de todas maneras, convocamos para una asamblea, ya estamos organizando por grupos, pues ya a esa hora, y ahí puedes ver las distintas tomas de fotografías viejas que nos reuníamos en el Gimnasio Nacional y etcétera. Pero al fin llegamos y entonces acordamos que pagáramos un actuario para que hiciera un análisis técnico sobre la ley. Pero teníamos visto, entonces hicimos la campaña del Colón, ahí están listados todas las escuelas y personas que contribuyen.
Entonces, pero que hay un actuario aquí en El Salvador, sí, está el doctor Rabel Cáceres Viale, que él era el asesor del Banco Central. Fuimos donde él, y el doctor, mire esto y esto, y empecé bien entusiasmado, así, ¿verdad? Después nos llamó y nos dijo, miren, fíjense que no puedo seguirles ayudando. ¿Por qué, doctor? Pues sí, no quieren aquí en el banco, pues, claro, una cuestión pues complicada, pero les voy a dar una idea. Aquí en Centroamérica solamente hay 4 actuarios. Uno que está en Costa Rica, yo que estoy acá, en Costa Rica no había, 2 que hay en Honduras y uno que está en ¿cómo se llama? En Guatemala, que era el doctor Ramón García Fargas. Entonces habría que contactar con él si es así. Fuimos Mario López y yo, y hablamos con él, nos dijo que sí, que lo hacía el estudio, ¿verdad? Y que, bueno, pero estaba bien, hicimos la campaña del Colón. Ahí está el estudio que él hizo. Pero obviamente, técnicamente sí era posible, pero costaba un montón de billetes. Entonces mejor desistimos en eso. Y dijimos, bueno, pero la lucha ya la empezamos. Entonces, en vez de ser comité coordinador pro ley de protección social, nos convertimos en comité coordinador pro derechos del maestro. Y claro, ya casi teníamos todo el país organizado en secretarías departamentales, municipales, cantonales, y etcétera, y etcétera. Y así nos fuimos. Y así como llegamos, pues poco a poco, y convocamos para una gran manifestación el 3 de mayo del 65. Pero ¿qué pasó el 3 de mayo? El terremoto. ¿No? Pero entonces resulta que nos comunicamos por teléfono con la Mélida, Mario López y yo, Mauricio, para que fuéramos, porque gente había llegado, porque claro, la gente que venía de Gotera, de Morazán, de Huachapán, ni se dieron cuenta, porque el terremoto fue como a las 5:15, y llegamos allí al Parque Cuscatlán, y nos encontramos los 3, Mario López, Mélida y yo, y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Miren, no podemos hacer la manifestación porque la gente pues está. Entonces a alguien se le ocurrió decir, si alguien fue el Napoleón Efraín González, que era el secretario general de Sonsonate, ¿verdad? Del secretario general del Magisterio, que fuéramos a donar sangre. Ahí enfrente estaba el banco de sangre de la Cruz Roja, y cabal fuimos todos. Entonces vino los periodistas y sacaron, maestros dignamente, en vez de decir, donan sangre. Claro, eso fue un pacto, creo que lo aprovechamos, y así nos pidieron bien. Después quedamos y acordamos, bueno, pero ya está sembrada la chispa, que explote, hagámoslo el 21 de junio. Y así fue como se hizo el 21 de junio.